Como bien dijo el doctor, lo que yo les voy a presentar no es un trabajo individual. Nosotros tenemos un grupo muy grande de gente que trabaja en diferentes especialidades e instituciones que llamamos el Grupo de Trabajo en Cisticercosis en Perú. En mi caso, yo sirvo de alguna forma de coordinador del grupo junto con otros profesionales y yo estoy basado en la Universidad Cayetano Heredia y en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Eh, Durante los siguientes 30 minutos vamos a hablar de cisticercosis y la razón por la que vamos a hablar de cisticercosis, y creo que a los que hacen infectología y neurología en Huancayo no necesito decírselo, es porque es una causa muy frecuente de epilepsia en todas las zonas donde se cría cerdos. Y esto ocurre porque en las comunidades de niveles económicos de pobreza, el campesino cría cerdo porque al cerdo no hay que darle de comer. El cerdo se cría solo, busca su comida y como ustedes ven en esa fotografía, que es una fotografía tomada en Cusco, el cerdo va a comer directamente del desagüe, tiene una afinidad por las deposiciones y va a buscar dónde comer deposiciones y cuando haga eso va a cerrar el círculo de vida y mantener la endemicidad de la tenia. Esta es la distribución de la cisticercosis en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes ven, no es solo las zonas tropicales, no es solo las zonas tropicales, va mucho más al norte y mucho más al sur. Y este es el ciclo, que es el ciclo. Ujú. 20. Yo estoy parando porque escucho un eco. Parece que se abriera algún micrófono cerca al micrófono de sonido. Bueno, este es el ciclo típico de un parásito complejo, donde hay un estadio adulto que tiene la reproducción sexual, que en este caso es el gusano adulto, la Tenia solium o solitaria, que vive en el intestino del humano, solo del humano, y un hospedero intermediario que se infecta comiendo los huevecitos microscópicos del gusano, que en el caso de la Tenia solium es el cerdo. O sea, normalmente los humanos deberíamos solo tener teniasis, el cerdo debería tener cisticercosis en todos sus tejidos. Pero en el caso particular de la Taenia solium, el humano puede ser hospedero intermediario. Entonces, también por contaminación fecal microscópica, reemplazamos al cerdo y hacemos cisticercosis. En la parte que nos interesa a nosotros, y esto sí quisiera recalcarlo, es la parte de la neurocisticercosis sintomática. ¿Por qué hago la distinción? La cisticercosis siempre se ha tratado como una enfermedad neurológica, pero es una infección. Y como toda infección, tiene una estructura de iceberg. Hay muchísima gente que se infecta, se expone a Taenia solium. De esos, una proporción llega a establecer la infección. De esos, una proporción llega a establecer la infección en el sistema nervioso central. Y de los que llegan a establecer la infección en el sistema nervioso central, algunos presentan síntomas. Y para hacerlo más complejo aún, de los que presentan síntomas, solamente los que tienen síntomas que les molestan o que son severos van a buscar atención médica. Entonces, los pacientes que nosotros vemos en los servicios de salud con neurocisticercosis sintomática son la punta de la punta de la punta de la punta de la... Y a pesar de que son una fracción muy pequeña de toda la gente que se expone a Taenia solium, siguen siendo casos, números de casos muy impresionantes. En el Instituto de Neurología, hasta antes de la pandemia, se veían entre 700 y 1000 casos por año de neurocisticercosis sintomática. Ahora, la neurocisticercosis, ¿qué síntoma nos va a dar? Eso depende del tipo de cisticercosis,
de la cantidad de parásitos, del tamaño de los parásitos en el cerebro, de si están vivos, se están muriendo o están muertos, y de la respuesta inflamatoria del hospedero. Todo este cóctel de variables hace que uno pueda tener casi cualquier síntoma neurológico relacionado a cisticercosis, pero los síntomas clásicos, típicos, que deben llamarnos la atención y la búsqueda de la cisticercosis son crisis epilépticas de inicio tardío, después de los 15, 20 años, y hipertensión endocraniana y cefaleas crónicas tórpidas atípicas. Esas cosas, esos tres son altamente sugestivos de neurocisticercosis en una zona endémica. Entonces, esto es lo que les decía, son los tres síntomas que encontramos más sugestivos de neurocisticercosis que deben, en el caso de una zona endémica, forzar la búsqueda del diagnóstico. Ahora, si queremos resumir toda esa complejidad de factores en dos categorías para hacer la interpretación más simple, yo diría que hay dos tipos grandes de neurocisticercosis. La neurocisticercosis intraparenquimal, cuando el quiste está rodeado de parénquima cerebral, y la cisticercosis extraparenquimal, cuando el quiste está en los ventrículos o en las cisternas de la base, en los espacios líquidos del espacio subaracnoideo. Entonces, la cisticercosis intraparenquimal mantiene al quiste esférico, pequeño, generalmente no crece mucho, y el problema es que actúa como un foco epileptógeno. Aquí algunas fotos para ir viendo. El quiste se establece como un quiste viable, luego se inflama, forma un nódulo inflamatorio granulomatoso, luego desaparece o calcifica. Aquí vemos lo mismo. Fíjense que el cerebro alrededor de los quistes muestra un estado muy normal, no hay grandes cambios, no hay inflamación, no hay cosas, parece que tiene una gran homeostasis con el cerebro en este estadio. Aquí vemos dos quistecitos juntos en tomografía. Y en algún momento el sistema inflamatorio del humano encuentra al quiste, rompe sus barreras de evasión inmunológica y le lanza una agresión inflamatoria con citoquinas, con células que lo destruye. Aquí ven ustedes que este quiste grande ya tiene una reacción inflamatoria en el polo inferior occipital, donde hay captación de contraste, el lóbulo occipital está más oscuro, demostrando el edema. Y esta respuesta inflamatoria acaba matando al parásito, colapsándolo en un nódulo inflamatorio, lo que la literatura inglesa llama lesión captadora de contraste. Estos nódulos inflamatorios en las zonas endémicas son por mucha frecuencia. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Hay un micrófono abierto, lo pueden cerrar, por favor. Ya, gracias. Estas lesiones inflamatorias en países en desarrollo, por frecuencia, son usualmente las causas más frecuentes son cisticercosis y tuberculosis. Sin embargo, hay que tener abierto un diferencial muy amplio porque hay alrededor de 50 cosas que pueden causar una lesión inflamatoria cerebral, incluyendo absceso, toxoplasmosis, metástasis, tumor primario, hasta algunas anomalías vasculares, hasta la esclerosis múltiple, a veces nos sorprende con lesiones muy parecidas. Luego, este nódulo inflamatorio se termina de reabsorber y en aproximadamente 40% de los casos aparece unos meses después como una calcificación residual, que vendría a ser como una cabecita de fósforo que queda en el parénquima cerebral, generalmente para todo el resto de la vida. En raras ocasiones se reabsorben, pero lo común es que la calcificación persista para siempre. Entonces, hemos repasado un poco lo que es la cisticercosis parenquimal, donde el problema es la lesión y la epilepsia. En el caso de la cisticercosis extraparenquimal tenemos un juego completamente diferente. Los quistes en espacios líquidos
experimentan un crecimiento que es totalmente contraintuitivo. Eh, las larvas de los parásitos no están hechos para crecer. Las larvas de los parásitos son un estadio latente, quiescente, que debería esperar a ser ingerido por un hospedero para crecer como una tenia adulta. En el caso del cisticerco que cae en un medio líquido, sea el ventrículo, sea los espacios subaracnoideos, ocurre un crecimiento de la membrana extraño, crece como si fuera un tumor benigno de membrana parasitaria, infiltra los espacios que lo rodean y bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo, causando hidrocefalia, o forma agrupamientos de lesión parasitaria con contenido líquido, que no es un quiste, sino es todo un acúmulo de membrana parasitaria con líquido que funciona como una lesión de masa. Esto ya lo había visto en los 50 el doctor Treyes en Lima, y en su libro él dice que esto es una cancerificación benigna de la membrana quística, que en realidad es una muy buena descripción de lo que ocurre. Entonces tenemos un quiste eh, esférico típico en un ventrículo, y acá tenemos una masa quística en la cisura de Silvio derecha, pues la tomografía se presenta cruzada. Y aquí no estamos viendo un quiste, estamos viendo un magma de membrana parasitaria capturando líquido. Y la peor de todas es cuando esta cisticercosis ocurre en las cisternas de la base, donde las membranas infiltran todos los espacios, bloquean todo y llevan a hipertensión endocraniana e hidrocefalia. La cisticercosis subaracnoidea todavía sigue causando significativa mortalidad en la mayor parte de zonas endémicas. Y lo que estamos viendo no es un quiste ni quistes independientes, es toda una membrana parasitaria, y esas cosas que parecen quistes son pedazos de membrana que están atrapando contenido líquido. Es una aracnoiditis crónica e inflamatoria. Bueno, ¿por qué todo esta introducción? Porque cuando hablamos de tratamiento de cisticercosis, no hay una cisticercosis, hay muchas cisticercosis diferentes y dependen, como les dije, del estadio, del tamaño, de la cantidad de parásitos. Y si vamos a hablar de tratamiento, sobre todo de si el parásito está vivo o está muerto. ¿Cómo diagnosticamos la cisticercosis? Mi amigo Oscar del Bruto desde 1996 ha publicado una cartilla de criterios diagnósticos que es extremadamente útil para homogeneizar criterios en diferentes realidades. Y la última versión, publicada en el 2017, enfoca el diagnóstico para decir que el diagnóstico de la neurocisticercosis debe ser primariamente por neuroimagen, tomografía o resonancia, y corroborado con estudios serológicos. ¿Por qué primariamente la neuroimagen? Porque la neuroimagen no solamente nos va a decir si el paciente ha sido expuesto a Taenia solium o tiene antígenos de Taenia solium y tiene un parásito, sino que nos va a decir cuántos parásitos hay, dónde están, de qué tamaño son, necesitamos cirugía, vamos a tener problemas si damos antiparasitario. Es mucha información que nos da la tomografía. Y la resonancia es más detallada, nos da mejor precisión en la visión de las lesiones, nos da mejor varios planos de corte, pero siempre hay que recordar que la resonancia es muy mala para detectar calcificaciones, mientras que la tomografía exagera la señal de calcio y es muy buena para mostrar las lesiones calcificadas. ¿Qué ha pasado con la imagen en los últimos años? Bueno, se han desarrollado una serie de técnicas que llaman de estado equilibrado balanceado. La más conocida es Fiesta, que es en las máquinas General Electric, pero los equivalentes en Siemens y en Philips son CISS o BFFE. Cada máquina tiene un protocolo y estos estados balanceados nos muestran las cavidades líquidas con una definición
y contraste espectacular. Si bien a la izquierda nosotros hubiéramos pensado que era un espacio lleno de líquido, pero si bien a la derecha vemos que dentro de ese espacio lleno de líquido hay un quistecito pequeño con su membrana y su escólex. Entonces estas técnicas son las que usamos ahora para ver lesiones en espacios líquidos. Y en el caso de la cisticercosis, las secuencias claves son la que se llama FLAIR, que nos da mejor definición del parásito y la inflamación, el Fiestal que me acabo de referir, y la sección post-contraste que nos da nuevamente la ruptura de la barrera hematoencefálica y la inflamación. Ahora, ¿qué hay de pruebas diagnósticas inmunológicas? La mejor prueba por lejos es un Western blot desarrollado en CDC en 1989, que usa 7 antígenos específicos para encontrar anticuerpos y tiene una excelente sensibilidad y especificidad en condiciones clínicas. También tenemos ahora una prueba de detección de antígeno. Aquí debo explicarles que en general las pruebas de detección de antígeno en parásitos no son sensibles porque estamos buscando la producción del parásito y ya no está multiplicado por el sistema inmune como los anticuerpos. Y además, los ELISAs en parásitos en general son muy malos, porque los parásitos comparten muchos antígenos diagnósticos y eso hace que haya demasiadas reacciones cruzadas. Sin embargo, para esta prueba de detección de antígeno, un equipo en Escocia y otro equipo en Bélgica desarrollaron anticuerpos monoclonales. Estaban buscando una prueba para Taenia saginata. Y el hecho de que se usen anticuerpos monoclonales mejora mucho la especificidad de la técnica, aunque la sensibilidad sigue siendo menor que en la búsqueda de anticuerpos. Aquí vemos un paciente con una cisticercosis aracnoidea horrible. Las columnas azules son épocas de tratamiento antiparasitario. La línea negra es el área de parásito en la tomografía o en la resonancia. Y la línea azul es el valor del ELISA para antígeno en suero, no en líquido cefalorraquídeo, en suero. Y ustedes ven que en general el valor del antígeno va paralelo a la cantidad de lesión que tiene el paciente. Entonces nosotros estamos usando esta prueba más y más y más para el seguimiento de los pacientes y para evitarles neuroimágenes innecesarias si es que la clínica está yendo bien. Pero hay un problema, bueno, hay dos problemas. El primer problema es que el Western blot es extremadamente difícil de hacer, es una prueba muy, muy compleja, y lo cual hace que no esté disponible y en los laboratorios privados que hay sea muy caro. Y la prueba de detección de antígeno no está en el mercado. Entonces, nosotros la tenemos porque somos un grupo de investigación, pero no es fácil conseguirla. Y el segundo problema es que la neuroimagen no siempre es clara y transparente. Aquí ven ustedes 6 pacientes diferentes y como quien hace un ejercicio mental yo les doy 3 opciones. Podría ser que ninguno de ellos sea cisticercosis, podría ser que los 3 de arriba no sean cisticercosis y los 3 de abajo sí sean cisticercosis, y podría ser que todos sean cisticercosis. Bueno, para no hacerles la historia larga, todos estos 6 pacientes tienen un diagnóstico confirmado de cisticercosis. El de arriba, el de la izquierda, que tiene unos granulomas que parecen una infección por hongos, el del medio, que tiene un granuloma muy grande con un contenido heterogéneo y edema, el de arriba a la derecha, que tiene un contenido sedimentoso dentro del quiste, el de abajo a la izquierda, que son 3 calcificaciones que captan contraste, el del medio, que es una calcificación única, y el de la derecha, que muestra un pequeño quistecito empezando a crecer en la fisura de Silvio izquierda. Todos estos son pacientes con cisticercosis, pero su imagen no nos hubiera permitido la seguridad en el diagnóstico, y ahí es donde las pruebas serológicas entran para ayudarnos a confirmar. Y esto que lo hemos publicado el año pasado, yo lo encuentro extremadamente importante. Uno debe esperar que el perfil de antígenos de anticuerpos sea compatible con lo que vemos en la resonancia. Yo no espero que un paciente con cisticercosis subaracnoidea
sea negativo en antígenos o en anticuerpos, porque tienen niveles altísimos de antígenos y anticuerpos, así como tampoco espero que una calcificación sea positiva en antígenos. Debe usarse los dos y debe correlacionarse los hallazgos. Y ya para llegar al tema de la conferencia, que es el tratamiento de la cisticercosis. La historia del tratamiento de la cisticercosis es muy interesante, porque a pesar de que la cisticercosis se conoce, bien conocida, desde finales de 1800, de hecho en Lancet a 1890 ya hay papers describiendo la cisticercosis clínicamente, eh, nunca hubo una medicina para matar al parásito hasta finales de los 1970. Hasta ese momento el médico solo tenía antiepilépticos, cirugía, esteroides o necropsia. Para esta época, un veterinario mexicano, el doctor Chavarría, trabajaba haciendo experimentos en cerdos con esquistosomiasis y les dio praziquantel. Encontró esquistosomas muertos y encontró cisticercos muertos. El doctor Chavarría se fue a un pueblo endémico, compró cerdos con cisticercosis, los llevó a sus laboratorios, les dio praziquantel y luego de un par de meses encontró cisticercos muertos. Se fue donde un colega suyo, el doctor Clemente Robles, neurocirujano, en Ciudad de México, y le dijo, tengo una droga que mata el cisticerco en el chancho. Y para que vean ustedes cómo han cambiado los procedimientos en 50 años, el doctor Robles le dijo, en el hospital tenemos un niño con cisticercosis, vamos a darle praziquantel. Y se lo dieron. Y para suerte del niño, y para suerte de todos, ese caso evolucionó muy bien. Ellos ya tenían tomografía, los quistes en el cerebro del niño se encogieron, desaparecieron, el niño clínicamente fue bien, y ellos publican este reporte inicialmente un par de meses antes en Gaceta Médica de México y luego en Salud Pública de México, diciendo ya hay una droga que mata el cisticerco, se acabó la historia, muerto el perro, se acabó la rabia. Y nuevamente para mostrarles cómo han cambiado las cosas, en la última página del artículo hay una fotografía de alrededor de 5 o 7 centímetros de la carita sonriente del niño, diciendo que bien les fue con el paciente, ¿no? Esto ahora sería imposible por términos de ética y confidencialidad y privacidad. Entonces, con esto arrancó una época en la que la gente empezó a dar praziquantel y en algunos sitios se murió alguna gente, porque la respuesta inflamatoria en pacientes con cisticercosis complejas llevó a hipertensión endocraniana o a crisis epiléptica y se murieron. Entonces, rápidamente el mundo de la cisticercosis se pasó en dos grupos. La mitad era pro tratamiento y decían que veíamos cómo se mueren los quistes, que luego de algunos años ya no se veía tanta cisticercosis severa como antes, que los pacientes tenían menos epilepsia en el seguimiento y que había menos calcificación. Mientras que al otro lado del pasillo había un grupo que decía, momentito, aquí estamos viendo un parásito que ya se va a morir solo y que vamos a darle tratamiento agudizando la inflamación cerebral, lo podemos matar. Entonces no hagamos esas cosas. Y para esa época nosotros hicimos este estudio que fue probar si es que el tratamiento antiparasitario realmente mataba al cisticerco más que la evolución natural, o sea, si se iba a morir solo o no, y si lo matábamos con el tratamiento antiparasitario, que para esta época ya era el albendazol, con dexametasona, los pacientes iban a tener menos crisis epilépticas en el seguimiento. La respuesta a la primera fue obvia. El 87% de los parásitos estaban vivos a los 6 meses en el grupo de placebo, o sea, no se mueren solos en el corto tiempo. Sin embargo, nosotros esperábamos tener un, una franja púrpura del 85% en el grupo de tratamiento. Y en general, entre los calcificados, los degenerados y los muertos, llegamos al 60%, bastante menos de lo esperado.
A pesar de eso, hubo una gran diferencia en número de crisis epilépticas parciales y en número de crisis epilépticas con generalización, en las cuales los pacientes que recibieron albendazol tuvieron menos crisis. Y aquí les quiero mostrar que al comienzo de estas dos curvas hay un poquito más de crisis en los pacientes con albendazol, probablemente reflejando la inflamación causada por la muerte del parásito. Luego de un tiempo se cuestionó la literatura si es que realmente esto era así y había menos crisis. Y un grupo en Ecuador dijo, no, 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 los pacientes que les tratamos el cisticerco tienen la misma cantidad de crisis. Pero luego de algunos años, nosotros publicamos otra serie que encontraba lo mismo, y el mismo grupo ecuatoriano reanalizó su data y dijo, no, efectivamente estamos encontrando que hay menos crisis con generalización. Entonces, yo diría que ahora ya hay un consenso de que la evolución de las crisis epilépticas va a ser mejor si hemos matado el parásito, eh, aunque no esperamos que las crisis epilépticas desaparezcan porque hay lesiones cerebrales que ya han quedado establecidas. Este estudio se hizo en quistes con contenido líquido, no en nulomas como el de la derecha, y la palabra clave que flota en el ambiente desde ese entonces es inflamación. Nosotros ahora, la visión del tratamiento antiparasitario es matar el parásito con un gran énfasis en controlar la inflamación para dejar menos daño cerebral. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que hay. El paciente puede venir con cisticercos, pero tiene una epilepsia, tiene una cefalea, tiene una hipertensión endocraniana y uno debe empezar por el tratamiento sintomático. Si tienen un quiste grande, algo hay que hacer, no lo vamos a dejar. Y luego ya podemos individualizar las decisiones y si decidimos entrar a matar el parásito con albendazol o praziquantel, no hay razón para no modular la inflamación con esteroides. Este es el resumen de cómo lo vemos nosotros actualmente. Creemos que el antiparasitario es positivo en la gran mayoría de pacientes, pero nunca es una emergencia. El paciente ha vivido meses, años con su cisticerco en el cerebro. Hay que asegurarnos de que sus síntomas estén controlados y el paciente esté estable y priorizar siempre el tratamiento sintomático. ¿Qué más? El cisticerco intraventricular hay que sacarlo con neuroendoscopía. Ya hay abundante literatura probando de que esta es una solución con muy poca morbilidad. Es una cirugía de 45 minutos a una hora. Y el paciente queda muy bien usualmente y muchas veces si la serología es negativa ni siquiera le dan antiparasitarios. Y la neurocisticercosis o aracnoidea, si es que tuviéramos todas las herramientas a la mano, ya no debería matar a nadie. Esta es una serie de 34 pacientes en NIH en Washington, donde tuvieron cero mortalidad. Importantísimo, porque hasta antes de esto hablábamos de 20 a 50% de mortalidad. Claro, en NIH tienen el laboratorio a la mano, el tomógrafo a la mano, la resonancia a la mano, la válvula a la mano, el neurocirujano a la mano. Le pueden hacer 3 tomografías al día si quieren al paciente. Pero lo que este artículo prueba es que en condiciones ideales no deberíamos estar perdiendo pacientes con cisticercosis subaracnoidea. ¿Qué más? Este estudio demostró que combinar albendazol y praziquantel es mejor que albendazol solo y no tiene más efectos colaterales en la cisticercosis intraparenquimal. Estamos terminando el análisis de un estudio similar en cisticercosis subaracnoidea, que esperamos publicarlo pronto. Probablemente debamos usar un poco más de esteroides que lo que estamos usando. Y estas son las guías norteamericanas donde ustedes verán que en la mayoría de cisticercosis recomienda el tratamiento antiparasitario. Ya para terminar, cuando nosotros veíamos este tipo de pacientes antes, la cirugía solo era recomendada si había cisticercosis en un solo lugar, porque era una sola cirugía y se minimizaba el riesgo. A pacientes que tuvieran cisticercosis en ambas silvianas, en otra cisterna, en el espacio subaracnoideo de la convexidad, no se recomendaba la cirugía. El grupo de neurocirugía del instituto ha publicado esta serie hace un par de años
son, si no me equivoco, 26 pacientes, donde han entrado con estereotaxia, aguja para reventar o sea, sacar el líquido y sacar la membrana. Han entrado con neuroendoscopía para sacar membranas de las cisternas, o han entrado con microcraniotomías, una craniotomía de 8 milímetros con paciente despierto, cirugías que demoran alrededor de 1 hora 15, 1 hora 30 de piel a piel, y sacan la masa parasitaria, y si hay otras masas parasitarias, han entrado en un segundo o tercer tiempo operatorio para sacar estas masas parasitarias y dejar un paciente mucho más estable para el tratamiento antiparasitario. Entonces sí parece haber un rol para lo que en inglés sería debulking, la cirugía que va a ganar volumen, va a ganar espacio para que el cerebro esté más estable cuando toque entrar con tratamiento antiparasitario. Y bueno, eso es todo lo que les traje. Estoy a su disposición para las preguntas, si es que hay alguna. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. No sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Muchas gracias por su excelente presentación. Si hay alguna pregunta del auditorio, por favor. En relación a los manejos de la neurocisticercosis, hemos tenido varios pacientes con quistes extraparenquimales o algunos incluso intraparenquimales que ha sido diagnosticado con serología e imágenes de resonancia, pero iniciaron tratamiento con albendazol, praziquantel y luego continuaron con albendazol solo por varios meses, 2, 3, 6 meses algunos, y las imágenes han variado poco y también el resultado de Western blot siguen altas. Algunos pacientes incluso que iniciaron con 5 bandas incrementaron a 6 bandas. En relación a estos presencias persistentes de los quistes, lesiones quísticas sin evidencia de calcificación, sin disminución del número de bandas, ¿hay alguna recomendación de agregar nuevamente un ciclo de praziquantel, quizás incrementar dosis más altas de albendazol o prolongar el tratamiento o alguna otra recomendación? Excelente pregunta, doctor. El albendazol como benzimidazol tiene una absorción y un metabolismo extremadamente variable de un individuo a otro individuo. Entonces, con la misma dosis por kilo, un paciente puede tener un nivel sérico de 500 y otro paciente puede tener un nivel sérico de 200. Y los niveles séricos inferiores están asociados con menos efectividad. Entonces, sí, lo que usted dice, lo hemos visto, hay pacientes que responden mal al albendazol, o mejor dicho, responden pobremente al albendazol. Eh, y allí lo que se hace es intentar darles otro ciclo de albendazol con praziquantel. El doctor Nash en Estados Unidos inclusive ha mantenido albendazol praziquantel junto por largo plazo. Y los efectos colaterales que uno tiene que cuidar son los de albendazol. Hay que hacer un chequeo de enzimas hepáticas periódico, hematología. Lo más frecuente es elevación de enzimas hepáticas y rara vez ocurre una caída de niveles celulares de células rojas y células blancas. Esto es mucho más infrecuente. Y el otro efecto colateral que ocurre con cierta frecuencia es caída del cabello. El paciente en albendazol pierde el pelo. No hay que asustarse, ese es un efecto que se va a revertir cuando interrumpamos albendazol. Entonces, la idea es mantener albendazol, agregar praziquantel, monitorizar. En lo particular, yo no soy de la idea de levantar niveles de albendazol más allá de 1200 por día por el miedo a la hepatotoxicidad. Las series que hay en la literatura con 20 y con 30 miligramos no tienen buenos datos sobre la seguridad y los efectos colaterales, entonces no tengo la tranquilidad como para usarlos. Yo prefiero mantenerme en 15 por kilo de albendazol hasta 1200
y agregar praziquantel. De hecho, cuando agregamos praziquantel, inclusive disminuimos un poquito albendazol porque el efecto de la terapia combinada va a subir 50% los niveles de albendazol. Y seguir hasta que desaparezcan las lesiones, monitorizando con antígeno. No monitorizar con anticuerpo, el anticuerpo es muy lento para caer. En lo posible monitoricen con antígeno. Bien, gracias, doctor. Vamos a pasar una pregunta